Lucas había sido alguna vez un hombre ambicioso, con grandes sueños y una empresa próspera. Sin embargo, los últimos años habían sido crueles con él. Su madre estaba gravemente enferma, necesitaba un tratamiento costoso que él no podía pagar. Para colmo, su empresa se encontraba al borde de la bancarrota, y los pocos clientes que le quedaban estaban empezando a retirarse, dejando a Lucas cada vez más solo en su lucha por salvar lo que alguna vez había construido con tanto esfuerzo. Caminaba por las calles oscuras de la ciudad, envuelto en sus pensamientos, con la sensación de que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior, como si el mismo suelo se abriera para tragarlo. Los teléfonos de los acreedores no dejaban de sonar, las deudas se acumulaban, y Lucas, consumido por el agotamiento y la frustración, ya no veía una salida. El dolor en su pecho era tanto emocional como físico, la impotencia lo ahogaba. Esa noche, mientras intentaba despejar su mente dando vueltas por la ciudad, algo llamó su atención. En una pared oscura y sucia, un cartel desgastado anunciaba una oferta inusual: fortuna, éxito, todo a cambio de un solo pacto. Llama y tus problemas desaparecerán. El cartel, a pesar de su apariencia descuidada, parecía brillar bajo la tenue luz de la calle. Lucas paró en seco, intrigado. Los pensamientos desesperados comenzaron a retumbar en su cabeza. ¿Y si es verdad? ¿Y si esta es mi última oportunidad? Lucas sacudió la cabeza, intentando apartar la absurda idea de su mente, pero el cartel parecía mirarlo, atrayéndolo. Revisó su bolsillo, sacó su teléfono y, casi sin pensarlo, marcó el número impreso en el papel. La llamada fue contestada al primer timbre. Una voz grave y calmada le habló: «Sabía que llamarías, Lucas. Te estaba esperando». Lucas no pudo evitar sentirse inquieto después de aquella llamada. La voz al otro lado del teléfono había sido fría y calculadora, pero algo en su tono le daba la certeza de que, quienquiera que fuese, sabía todo sobre él. Había algo aterrador en esa familiaridad, pero también reconfortante en su promesa. Unos días después, mientras caminaba por el parque cercano a su oficina, el destino pareció conspirar a su favor. Sentado en una banca, un hombre anciano, de aspecto descuidado y con una sonrisa enigmática, lo observaba con detenimiento. Lucas, sin poder evitarlo, se acercó. La mirada del anciano era penetrante, como si pudiera ver directamente a su alma. «Sabía que vendrías, Lucas», dijo el anciano, en un tono calmado y sin sorpresa. «Yo soy la respuesta a todos tus problemas». Lucas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo sabía su nombre? El anciano le ofreció un sobresellado con cera negra. Dentro, le explicó, estaba el contrato que cambiaría su vida para siempre. «Riqueza, éxito, poder, todo será tuyo», dijo el anciano, mientras lo miraba con una mezcla de lástima y admiración. «Solo debes firmar. Pero, como siempre, hay un precio». Lucas, sin pensarlo demasiado, tomó el sobre. ¿Qué más podía perder? Ya había tocado fondo, y la promesa de escapar de su miseria era demasiado tentadora. El anciano no dio muchos detalles sobre las consecuencias, solo advirtió que el pago no sería inmediato, pero cuando llegara el momento, no habría escapatoria. Con una mezcla de miedo y esperanza, Lucas firmó el contrato. Al levantar la vista, el anciano ya no estaba. El aire a su alrededor parecía más denso, y una sensación de incomodidad se apoderó de él. Pero ya no había vuelta atrás. Su destino estaba sellado. Al día siguiente de firmar el pacto, la vida de Lucas comenzó a cambiar de manera radical. Primero fue un contrato inesperado. Una gran empresa, de la cual había intentado obtener financiamiento durante meses sin éxito, de repente aceptó su propuesta. No solo eso, sino que el acuerdo fue mucho más lucrativo de lo que Lucas jamás hubiera imaginado. Sus deudas comenzaron a desaparecer casi de inmediato, y su empresa, que había estado a punto de colapsar, volvió a prosperar. Luego, poco después, Lucas recibió la noticia de que un pariente lejano, al que apenas recordaba, había fallecido y le había dejado una herencia considerable.
Fue como si el universo conspirara a su favor, dándole todo lo que había soñado en un corto periodo de tiempo. Riqueza, éxito y poder llegaron a su vida como una tormenta repentina, llevándose consigo los días de angustia y desesperación. Sin embargo, mientras su vida financiera mejoraba drásticamente, algo oscuro comenzó a desarrollarse a su alrededor. La primera señal fue la repentina muerte de su madre. A pesar de que el tratamiento había sido pagado y parecía estar mejorando, una complicación inesperada terminó con su vida de manera abrupta. El dolor de perder a su madre golpeó a Lucas con fuerza, pero decidió enterrarlo bajo la ocupación constante que le daba su éxito creciente. Poco tiempo después, otro evento misterioso ocurrió. Un amigo cercano, que había estado a su lado en los momentos más difíciles, sufrió un accidente fatal. Lucas intentó ignorar las coincidencias, pero cuanto más crecían su riqueza y su éxito, más tragedias parecían rodearlo. Las noches de Lucas comenzaron a llenarse de pesadillas. Soñaba con el anciano del pacto, que aparecía en sus sueños, observándolo con aquella misma sonrisa enigmática. En sus sueños, Lucas veía caras conocidas, personas que habían sido importantes para él, desvanecerse en la oscuridad mientras la voz del anciano resonaba en su cabeza: todo tiene un precio. Intentó convencerse de que las muertes y los accidentes no estaban conectados con el pacto. ¿Cómo podrían estarlo? Pero el sentimiento persistente de que algo siniestro lo acechaba se hacía cada vez más evidente. Una noche, mientras bebía solo en su lujosa casa, Lucas revisó el contrato que había firmado. Había una cláusula, casi imperceptible, que hablaba del cobro de almas, en un lenguaje arcano que no había notado antes. La duda y la culpa comenzaron a consumirlo. Todo aquello por lo que había trabajado estaba teñido de sangre, y no podía dejar de preguntarse si el pacto estaba cobrando un precio que no estaba dispuesto a pagar. Pero, ¿cómo detenerlo? ¿Cómo escapar de una trampa en la que él mismo se había metido? Con el pasar de los días, las tragedias continuaron acumulándose. Lucas observaba cómo su entorno colapsaba lentamente. Personas cercanas a él caían como fichas de dominó, viejos colegas, amigos de la infancia e incluso empleados de confianza. Lo que antes parecía una coincidencia ahora era innegable: el pacto estaba cobrando su precio, y Lucas se estaba quedando solo. Una tarde, mientras revisaba documentos financieros, una figura conocida apareció reflejada en el cristal de su ventana. El anciano del pacto lo miraba desde el otro lado, como si fuera una sombra persistente. Su rostro no había cambiado, pero esta vez su sonrisa parecía aún más oscura. «Es hora de pagar, Lucas», dijo, su voz tan suave como aterradora. El miedo lo paralizó. Lucas sabía que esto llegaría, pero había intentado evitar pensar en ello. El contrato que había firmado ya no era solo un papel, sino una sentencia. Sentía el peso de las almas que el pacto había reclamado a su alrededor, como una presión invisible que lo aplastaba. Intentó hablar, pedir una extensión, algún tipo de salida, pero el anciano simplemente sacudió la cabeza. «No puedes escapar de lo que ya has aceptado», dijo el anciano, acercándose más. «Tu riqueza, tu poder, todo lo que has ganado es gracias a este acuerdo. Pero, como siempre te advertí, tiene un costo». En ese momento, Lucas comprendió el verdadero significado del pacto. No solo había perdido a seres queridos, sino que también estaba perdiendo su propia humanidad. Cada muerte, cada accidente, cada tragedia le arrebataba algo más que la vida de los demás, también estaba llevándose fragmentos de su alma. El anciano le entregó un espejo pequeño. Lucas, con manos temblorosas, lo tomó y miró su propio reflejo. Lo que vio lo horrorizó: sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, oscuros, como pozos sin fondo. Era como si el hombre que una vez fue estuviera desapareciendo, absorbiendo la oscuridad que lo rodeaba. «El pacto está casi completo, Lucas», murmuró el anciano. «Solo queda una última alma por cosechar». El corazón de Lucas se detuvo. Sabía de quién estaba hablando. Lucas cayó de rodillas, abrumado por el horror de la revelación. La última alma que el pacto debía reclamar era la suya. Todo lo que había temido, todo lo que había intentado negar,
finalmente lo alcanzaba. El anciano, ahora frente a él, lo miraba con esa sonrisa fría e inmutable, esperando que comprendiera la gravedad de la situación. Todo esto fue por ti, Lucas, dijo el anciano. Desde el momento en que firmaste el pacto, sellaste tu destino. No hay escape, no hay redención. Tu alma es la última que debe ser cosechada. Lucas, aún arrodillado, sintió como el aire se volvía más denso a su alrededor. Las paredes de su lujosa casa parecían cerrarse sobre él. De repente, todo el éxito, todo el dinero, todos los logros parecían vacíos, sin sentido. Lo que alguna vez había deseado con tanta desesperación ahora se le presentaba como una trampa letal, una prisión construida con su propia ambición. Tiene que haber otra manera. Gritó, su voz llena de desesperación. Haré lo que sea. El anciano se agachó a su nivel, con los ojos fijos en los de Lucas. No puedes escapar de esto, Lucas. La última alma siempre es la más preciada. La que lo entrega todo por tenerlo todo. Pero, si estás dispuesto a pagar un precio aún mayor. Las palabras del anciano resonaron en su mente. ¿Mayor? ¿Qué podría ser más valioso que su propia alma? La duda se instaló en su corazón, pero Lucas, sin otra opción a la vista, se aferró a una última esperanza, a pesar de que sabía que cualquier trato que hiciera solo lo hundiría más. ¿Qué debo hacer?, preguntó con voz temblorosa. El anciano sonrió más ampliamente, complacido de que Lucas estuviera dispuesto a hacer lo impensable. Es simple, dijo el anciano. Solo debes hacer un nuevo pacto. Pero esta vez, el sacrificio será mucho más grande. La idea de un nuevo pacto aterrorizaba a Lucas, pero la desesperación lo llevó a aceptar. ¿Qué más podría perder? Había perdido tanto en su búsqueda de riqueza y poder, y ahora estaba al borde de perderse a sí mismo. La voz del anciano resonaba en su mente como un eco maligno. Para salvar tu alma, deberás ofrecer algo invaluable. La vida de alguien que amas, dijo el anciano, su tono firme y decidido. Lucas sintió que el aire se le escapaba. La vida de alguien que amaba. No podía ser. En su mente, las imágenes de su madre y de su amigo fallecido se interpusieron entre él y la horrenda propuesta. Pero a medida que el anciano continuaba hablando, las palabras comenzaron a cobrar sentido. Alguien debía sufrir para que él pudiera salvarse. Solo así podrás romper el ciclo, Lucas. Regresa a la cima, pero esta vez con un sacrificio real, insistió el anciano, mientras Lucas se debatía entre el horror y la incredulidad. Desesperado, Lucas pensó en su mejor amigo, Martín. Habían crecido juntos, compartido sueños y fracasos. Era la única persona que había estado a su lado a lo largo de su tormentoso viaje hacia el éxito. Sin embargo, la idea de perderlo era insoportable. El anciano lo interrumpió con una sonrisa burlona, como si pudiera leer sus pensamientos. A veces, el amor se pone a prueba. A veces, es necesario dejar ir a quienes más amamos para alcanzar lo que deseamos, dijo, mientras la atmósfera a su alrededor se volvía más pesada. La mente de Lucas se llenó de imágenes de sus logros, de la riqueza que había acumulado, y de lo vacía que se había vuelto su vida a cambio. Se dio cuenta de que todo lo que había alcanzado no valía la pena si su amistad estaba en juego. Con lágrimas en los ojos, Lucas finalmente hizo su elección. Lo haré. Sacrificaré mi amistad con Martín, pero no su vida, dijo con determinación, sintiendo que cada palabra lo desgarraba por dentro. El anciano asintió, satisfecho. Un sacrificio emocional es igual de poderoso que uno físico. Solo recuerda, la conexión que rompas será la última que puedas volver a establecer. Con un movimiento de su mano, el anciano selló el nuevo pacto, dejando a Lucas temblando, consciente de que había firmado no solo un contrato, sino su propia condena. El día siguiente al nuevo pacto, una sombra de incertidumbre se cernía sobre Lucas. Sabía que había tomado una decisión desgarradora, pero aún no comprendía las implicaciones de su sacrificio. Cada vez que pensaba en Martín, un nudo en su estómago le recordaba lo que había hecho,
romper una conexión que había sido fundamental en su vida. Martín, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía apoyando a Lucas en su nueva vida de éxito. Lo invitó a una cena, entusiasmado por celebrar los logros recientes de su amigo. Lucas sintió una punzada de culpa, pero se obligó a sonreír y aceptar la invitación. No podía dejar que su angustia arruinara el momento, ya había decidido el sacrificio que tenía que hacer. Esa noche, mientras cenaban en un restaurante elegante, Martín comenzó a hablar sobre sus propios sueños y aspiraciones, revelando un nuevo proyecto en el que quería trabajar. Lucas escuchaba, pero su mente divagaba. Cada risa de Martín resonaba como un eco de lo que había perdido, y con cada palabra que pronunciaba, la culpa crecía en su interior. ¿Te imaginas si algún día pudiéramos asociarnos en un proyecto?, preguntó Martín, emocionado. Lucas sintió el corazón detenerse. La idea de volver a trabajar junto a su amigo era un rayo de luz en su oscuridad, pero el pacto lo mantenía atrapado en un ciclo de sacrificios. En ese momento, decidió que no podía dejar que la ambición lo consumiera por completo. Martín, necesito hablar contigo, dijo, tomando un sorbo de su vino. La sinceridad y la tristeza se reflejaron en sus ojos. Martín lo miró, sorprendido por el tono grave de su amigo. Claro, ¿qué sucede? No puedo ser la persona que eras para mí. No puedo seguir siendo tu amigo. Lo siento, necesito enfocarme en mi vida, en mis negocios. Las palabras salieron como un susurro, pero el peso que llevaban era abrumador. Martín frunció el ceño, confuso. ¿De qué estás hablando, Lucas? Siempre hemos estado juntos. ¿Por qué de repente? Lucas, con el corazón desgarrado, se sintió como un traidor. Pero al mismo tiempo, una parte de él estaba aliviada. Había hecho lo que el anciano le había pedido, y aunque el sacrificio emocional dolía más de lo que había anticipado, también significaba que estaba cumpliendo con el pacto. Mientras Martín lo miraba con tristeza, Lucas sintió que un pedazo de su propia humanidad se desvanecía. Había sacrificado su amistad más valiosa y, con ello, se estaba acercando a la condenación final que el anciano había mencionado. A medida que los días se convirtieron en semanas, Lucas sintió que la oscuridad del pacto se apoderaba de él. La ruptura con Martín, aunque necesaria, lo había dejado con una soledad abrumadora. Había logrado acumular más riqueza, más éxito, pero a un costo devastador. Cada nuevo logro estaba manchado por la culpa y el vacío que había dejado la ausencia de su amigo. Una noche, mientras revisaba documentos financieros en su oficina, sintió una presencia detrás de él. Al darse vuelta, vio al anciano, quien ahora parecía más antiguo, como si la vida misma se estuviera escurriendo de él. «Has hecho lo que debías, Lucas», dijo el anciano con una voz suave, casi melodiosa. Pero la ambición siempre tiene un precio. Lucas se sintió atrapado, incapaz de enfrentar al hombre que había sellado su destino. ¿Qué me queda ahora?, preguntó, su voz temblando con el peso de la desesperación. Ya no tengo a nadie. El anciano se acercó lentamente, sus ojos penetrantes estudiando a Lucas. Tu riqueza será infinita, pero lo que has perdido nunca volverá. La soledad es un costo que debes aprender a llevar. Lucas sintió que un frío intenso le recorría la espalda. Miró a su alrededor, su oficina, una vez un símbolo de éxito, se sentía como una celda. El brillo de su fortuna no podía ocultar la verdad, había cambiado todo lo que realmente importaba por un sueño vacío. No puedo seguir así, murmuró, sintiendo que su corazón se rompía. ¿No hay forma de deshacer esto? El anciano sonrió, pero era una sonrisa fría y cruel. Los pactos no se rompen, Lucas. Se cumplen. Lo que has perdido no regresará, pero siempre puedes buscar nuevas formas de llenar ese vacío. Sin embargo, recuerda que cada elección que hagas tendrá sus consecuencias. Lucas se dio cuenta de que estaba atrapado en un ciclo interminable de ambición y sacrificio. Había tomado el camino equivocado, y ahora debía enfrentar las repercusiones de su decisión. Al salir de su oficina esa noche, sintió una niebla envolvente. Cada paso que daba lo alejaba de lo que había sido,
y cada paso que daba hacia adelante lo hundía más en la oscuridad. Días después, Lucas se sentó en su lujosa casa, rodeado de riquezas que ya no le traían alegría. Se dio cuenta de que la vida que había construido era una fachada, un castillo de naipes a punto de desmoronarse. La ausencia de Martín se hacía cada vez más palpable, y la soledad se convertía en su única compañía. Una noche, mientras miraba las fotos de su pasado, se sintió invadido por una ola de nostalgia y arrepentimiento. Recordó todos los momentos compartidos con Martín, las risas, los sueños y la promesa de estar siempre el uno para el otro. Fue en ese momento que Lucas tomó la decisión más difícil de su vida, renunciar a su fortuna y buscar la redención. Sabía que debía enfrentarse al anciano, así que lo buscó en el lugar donde había firmado el pacto, un oscuro bosque donde la luna apenas iluminaba el sendero. Al llegar, sintió el peso de la culpa y el arrepentimiento caer sobre él. Con voz temblorosa, llamó al anciano. «Vengo a deshacer el pacto. Estoy dispuesto a renunciar a mi riqueza y aceptar las consecuencias», dijo, su voz resonando en la penumbra. El anciano apareció, su rostro inmutable. «¿Estás seguro de lo que pides, Lucas?», preguntó. «Renunciar a todo lo que has conseguido no será fácil». «Lo sé», respondió Lucas, con determinación. «Prefiero vivir en la pobreza que en la soledad. Quiero recuperar lo que he perdido». El anciano asintió, su mirada evaluativa fijándose en Lucas. «Si realmente deseas renunciar, habrá un precio que pagar. Pero ten en cuenta que la verdadera redención comienza en el corazón». Con esas palabras, el anciano extendió su mano, y Lucas sintió un cambio profundo en su interior. Una luz brillante lo envolvió, y en ese momento, supo que había tomado la decisión correcta.